Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Bienvenidos a esta pequeña reflexión concerniente el Evangelio Dominical. En esta ocasión tenemos a Lucas capítulo 24, del versículo 35 al 48. Un texto dividido en tres partes. La revelación a los discípulos de Emaús, que llamamos de Emaús, y cómo lo reconocieron a Jesús y se regresaron a Jerusalén. La segunda parte, apenas hablando de Jesús y Él que está en medio de ellos. Y entonces, dice el texto, comienza un ir y venir. Dudas y Jesús clarificando. Todavía con alegría, pero con dudas sobre la presencia del Señor, y Él se pone a su disposición. Y la última parte es como el envío, la realidad de lo que está sucediendo ahora para todos ustedes. Y ha habido esta manifestación de poder y la escritura se cumplió. Y ahora ustedes tienen que tener un efecto evangelio en sus vidas. Y por último les va a decir que ellos son testigos. Vayan y cuenten. Ustedes son testigos, vayan. La primera parte, con respecto a los discípulos de Emaús, y tengo que decir con respecto a todo el texto, que es muy difícil comprender, pero hay una cierta inocencia en estos textos que nos están hablando de lo que ellos vivieron y cómo lo pasaron, cómo tuvieron que romper sus esquemas mentales y de corazón, porque ellos no les cabía en la cabeza que había resurrección. Usted y yo escuchamos sobre eso y tenemos en la fe que decimos que Jesucristo murió, sí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, decimos en la profesión de fe. Pero para ellos eso no existía. Nunca lo habían experimentado frente a frente. Y son personas simples de una sociedad bien agrícola y también de la pesca. No tienen nada de relación con respecto a todo lo que vieron con Jesús. Entonces están al frente del resucitado y dudan. Están al frente del que tiene las marcas de los clavos en sus manos y en los pies y dudan todavía. Están con alegría y dudan todavía. Es increíble cómo la duda metódica se queda en sus corazones, en sus cabezas, y tratan de buscar razones para poder validar esas dudas. Los discípulos de Emaús por lo menos tuvieron una conversación con Jesús y Jesús hasta los regañó.
por poquito les dijo ignorantes, y les comenzó a explicar la escritura. Y pero eso no fue suficiente. Él reveló la escritura, la abrió para ellos. Pero llegó el momento de la cena, y dice el texto, cuando él tomó el pan y comenzó a hacer lo que él hacía en la comunidad cristiana, cuando lo partió, ahí mismo a ellos cayeron en cuenta, este es Jesús. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Teníamos como los ojos velados. ¿Qué pasó? Pues muy lindo que fíjese que el nombre de la Eucaristía, hoy decimos Eucaristía o la misa, como la llaman, pero es Eucaristía. Pero en los tiempos, en los años 70 y 80, cuando los primeros cristianos se reunían, la llamaban el partir el pan. Nos vamos a reunir a partir el pan. Así que estos textos están hablando de la experiencia eclesial de las comunidades cristianas por el año 70, 80 y 90, cuando las reuniones eran en casa, cuando o se reunían en las afueras de una ciudad, pero se reunían a partir el pan. Era lo típico y como se reconocía entonces que esta era una comunidad cristiana. Bien, entonces en esta narración inocente, donde nos deja conocer sus sentimientos de miedo, de incredulidad, de maneras bien simples y hasta extraordinarias. Jesús está al frente de ellos y dudan. Lo ven y dudan y tienen eso en la cabeza. Bueno, pues dice que cuando los discípulos de Emaús se regresaron y les contaron lo que había pasado y cómo lo habían reconocido al partir el pan, eso es código de nuevo cuando nos celebró la Eucaristía. En ese momento, dice, en ese momento entonces se apareció en medio de ellos. Y repito, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Estaban hablando de Jesús y de partir el pan, y ahí mismo está el Señor con ellos. Y a ellos les dio alegría, pero también les dio miedo, dice el texto. Y Jesús lo que dijo cuando se apareció en medio de la comunidad, en medio del grupo, es: la paz esté con ustedes. Y ese es el saludo que en todas las iglesias nos damos, en todas las iglesias cristianas, por supuesto. En la iglesia católica siempre es el saludo al principio para leer el evangelio, para darnos la paz y para que nos manden a la casa. Siempre. Entonces, que Dios Todopoderoso, vamos a decir, que Dios los bendiga, porque la paz tiene que estar con ustedes. Bien, en todo caso es lo que dice Jesús: la paz está con ustedes. Y dice el texto, ellos se quedaron desconcertados y llenos de temor, porque creían que era un fantasma. La reacción de Jesús es algo extraordinario, porque les va a decir que usted no está aquí. Yo lo estoy viendo, pero usted no está aquí. Sí, es una imaginación, es una eh, creación de mi mente. Y Jesús les va a decir: ¿por qué mantienen esos razonamientos dentro de ustedes? Comenzó dándoles la paz y Jesús los detiene entonces. ¿Por qué tienen esa clase de razonamientos cuando me están viendo? ¿Por qué me tienen en el centro de ustedes y se hacen daño con esos razonamientos? Por eso Jesús no va a dar explicaciones de su resurrección de una manera complicada. Es que entonces los ángeles estaban juntitos y Dios con su dedo puso esto y toda la creación tembló. Nada. ¿Cómo hace Jesús para explicar que ha resucitado? Dice en los textos que Él se va a lo concreto. No comienza con historias etéreas fuera de la realidad de los discípulos.
sino con algo concreto. Miren mis manos, tóquenlas. Miren mis pies. Ahí están las marcas de los clavos. El crucificado normalmente no vuelve, pero este crucificado está resucitado y las marcas todavía están aquí. Entonces hay una continuidad con el Jesús antes de y después de. La muerte no cortó el proceso. La muerte no pudo retener al Mesías. Rompió los candados de la muerte y del pecado. Fue el pecado lo que eh, em, empujó a Jesús a la muerte, no porque él pecara, sino porque los que lo mandaron a la cruz. Es todo el pecado. Ese pecado lo agarró él entonces y lo venció. Entonces, repito, el crucificado ahora está resucitado y les desea que la paz esté con ustedes. Y entonces ahora se va a lo concreto. Miren mis manos, miren mis pies. Eh, es una manera muy linda del texto también que nos dice, nos pone en el texto de Lucas. Soy yo. Tóquenme, convénzanse. Es como un proceso, pero les está diciendo a lo concreto, por favor. Nada de esas teorizaciones, pensando que soy un fantasma o tratar de buscar una explicación fuera de la realidad. Busque aquí, las marcas de los clavos, busque la respuesta ahí y sepa que estoy resucitado en medio de ustedes. Pues entonces, es la brillantez de Jesús, que no habla a este nivel, sino que habla a tu nivel y el mío. Nos mira a los ojos, conoce por lo que pasamos y las dudas que podemos tener, y nos habla de tú a tú. Y entonces nos renueva porque desde nuestra altura, desde nuestro conocimiento, desde nuestros conceptos, Él es capaz de quitar lo erróneo y poner lo concreto. Y va a decir, ese es el Evangelio. Sí, entonces no hay con explicaciones subtraídas de los cabellos y extrañas que tienen que ser llenas de angelitos por todos lados. No, nada. Aquí estoy en medio de ustedes. Siguiente paso, cuando ya les dijo, soy yo. Miren, toquen. Ahora les dice, ¿tienen algo de comer? Porque un muerto no come. Y dice, le dieron y comenzó a comer delante de ellos. Así que tiene todas las habilidades de la humanidad de antes, ahora, en la humanidad resucitada. De nuevo, los clavos no pudieron. La muerte no pudo. El pecado no pudo. El odio no pudo. Y continúa él trayendo el único fruto que vale la pena, la paz. Ahora entonces, dice el texto, que pasan a otra manera. Jesús comienza entonces a decirles lo que ha sucedido, es revelación y está abriendo las escrituras. Lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba todo el tiempo. Cuando Pedro le decía, no, eso no te va a pasar a ti, maestro. De eso les estaba tratando de hablar. Y ustedes no me dejaban, no querían entender. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley y los profetas. Pues uno ni sabía de la ley y los profetas. Todas hablaban de ese llegar al culmen en Jesús, en Cristo. Pues dice Jesús, toda la palabra hablaba de mí y tenía que cumplirse todo eso. Ahora les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras.
La única manera para usted y para mí, justamente, es un regalo de Dios. Entonces uno lo tiene, otros no. El Señor te lo va a dar. Pero es justamente comenzar el proceso, oración, dedicación, y permitir que entonces sea el Señor el que nos vaya revelando. Es decir, acepta la corrección, la formación de la iglesia para que te den las herramientas para que puedas interpretar la ley, los profetas, el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de San Pablo, hasta el Apocalipsis, y que en ellas puedas descubrir al Mesías, Cristo y Señor. Esto quiere decir que entonces nosotros mismos podemos pasar por el proceso de discipulado que estos 12, 11, ya después de la resurrección, tuvieron que pasar. Y entonces les reveló, ahora ustedes tienen una misión, tienen que ir a contar esto. Ahora no se pueden quedar aquí encerrados en la casa. No se pueden quedar encerrados haciéndose esas teorías de nuevo en sus corazones, que los van a paralizar. Tienen que abrir las puertas y salir y contar lo que pasaron, lo que vivieron y que yo estoy vivo. Van a comenzar y van a salir a predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Dice, aquí mismo tiene que comenzar todo. La necesidad de volverse a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Conversión. Que necesita haber conversión. Lo que le hicieron a Jesús no fue por bondad, fue por puro pecado. Y tiene que convertirse y saber que el camino de Dios es como el camino de Jesús y que ese camino es aceptable para Dios. Ahora entonces, recibirán perdón de los pecados. Por último les dice, ustedes son testigos de esto. Y con eso lo que quiere decir es, ustedes tienen que contarle a la gente. Ustedes son la prueba en carne y hueso de que esto sucedió. No se lo traguen, entréguenlo. Esto fue un regalo de Dios para ustedes en este discipulado. Ahora ustedes mismos den ese regalo a alguien más. Cuéntenle a la gente que Dios los ama, que lo más importante no es el pecado, que lo más importante es la gracia, el perdón, el amor y la confianza que Dios tiene en ti, tanto que piensa que tú vales la pena, que Él pensó y lo hizo morir en la cruz por ti. Así que si Él piensa que tú vales tanto como para pasar por la cruz, comienza a reevaluar la manera como te tratas y la misión a la que estás llamado. Y el reflejo de quién y de qué tienes que tener en tu vida. Esto está retando entonces nuestra manera de ser católicos, de ser cristianos, de ser seguidores de Jesucristo, de lectores de la palabra. Que se note que Cristo vive y reina en nuestros corazones, que Él está resucitado, Él está vivo. Dios los bendiga.